Saludos, mi nombre es Anastasio Alegría. Vengo a continuar con la exposición de la unidad 2, Derecho Laboral 2 de la Universidad del Caribe. Tema a presentar: la responsabilidad civil contractual, delictual y solidaria. El segundo tema: conflicto económico o de interés, mediación y conciliación, arbitraje. Tema 3: sentencia colectiva, despido, la protección por el uso sindical. Continuamos. La responsabilidad civil, contractual, delictual y solidaria. Dentro del régimen de la responsabilidad civil prevista por el Código Civil se encuentra la responsabilidad civil por los daños de la cosa inanimada, la cual es regida por el artículo 1384, párrafo primero de dicha legislación. La responsabilidad civil se produce por causas de unos requisitos exigibles que a su vez produce unos efectos que fundamentan la misma. Cuando se celebra un contrato, nace una primera obligación para cada una de las partes, la de cumplir la prestación prometida. Cuando no se cumple o se cumple mal la prestación debida, se crea un nuevo vínculo obligacional, la obligación para el deudor, autor del incumplimiento, de reparar el perjuicio que se ocasiona. Puede existir incumplimiento de una obligación contractual sin que necesariamente por ese hecho se comprometa la responsabilidad contractual. Tal sería el caso del vendedor que se obliga a entregar la cosa vendida dentro de un mes. Si transcurrido ese tiempo no ha entregado la cosa debido a una fuerza mayor, él no compromete su responsabilidad civil por el retraso, porque lo ampara el artículo 1147 del Código Civil, pero eso no libera de cumplir con la prestación debida, salvo el caso, desde luego, que la obligación contractual se haya extinguido por las cosas propias de las obligaciones contractuales. La responsabilidad delictual o cuasi delictual es la que nace de un delito o de un cuasi delito civil cuando el autor de un daño causado con intención está obligado a repararlo. Se dice que ha comprometido su responsabilidad delictual según el artículo 1382 del Código Civil. Cuando su autor ha actuado intencionalmente, se dice que ha comprometido su responsabilidad cuasi delictual en el artículo 1383 del Código Civil. La responsabilidad delictual o cuasi delictual constituye la responsabilidad civil de derecho común y por lo tanto toda responsabilidad civil que no sea contractual es delictual o cuasi delictual. Tomado de la obra de Tratado Práctico de la Responsabilidad Civil Dominicana del doctor Jorge A. Subero Isa, en la edición del año 2000. Vamos a hablar de la responsabilidad civil contractual. La responsabilidad civil contractual tiene su base fundamental en lo que es el Código Civil Dominicano y en la doctrina local y la doctrina internacional, como son los hermanos Masó, como son Yoserán, como en el caso de Jorge Subero Isa y otros que han escrito en la República Dominicana sobre lo que es la responsabilidad civil contractual. Para que exista responsabilidad civil contractual, la República Dominicana, conforme a la doctrina y la jurisprudencia, han establecido varias condiciones. Algunos autores establecen 3 condiciones, otros establecen 4. Nosotros vamos a definir 4 condiciones para que pueda existir una responsabilidad civil contractual. Número 1, que exista un contrato. Número 2, que exista un perjuicio. Número 3, que exista un incumplimiento de ese contrato. Y número 4, que la causa del daño sea producto del incumplimiento del contrato. Lo primero es que tenemos que investigar que exista un contrato. Es bueno establecerle que los contratos pueden ser solemnes o pueden ser consensuales.
¿Cuáles son los contratos solemnes? Lo que requiere la intervención de un oficial público, como es el caso del matrimonio. El matrimonio no puede celebrarse solo con consenso, tiene que participar el oficial del Estado civil. La hipoteca es un contrato solemne porque tiene que hacerse ante un notario. Pero hay contratos que con simple consenso se pueden realizar, como es el contrato de compraventa, como es el contrato de alquiler, como es el contrato de mandato. O sea, que con simple acuerdo entre partes se realiza un contrato. Ahora bien, el contrato, para saber lo que es un contrato, tenemos que irnos al Código Civil, al artículo 1101 del Código Civil, que nos dice que el contrato es el acuerdo entre una o varias personas que en virtud del cual recuerdan realizar a otras personas, una u otras, realizar una cosa, de no hacer algo. Eso es, en definitiva, lo que establece el Código Civil en su artículo 1101, que define lo que es un contrato. Ahora, ya definido que existe un contrato, tenemos que ver si ese contrato es válido, si ese contrato no adolece de alguna falta. Porque el Código Civil, en su artículo 1108, dice que para que un contrato sea válido tiene que reunir 4 condiciones. Y es, número 1, que haya un consentimiento válido. Número 2, que la persona que lo contrate tenga capacidad. Número 3, que sea un objeto cierto y que sea por una causa lícita. Esas 4 condiciones deben tenerlas todo contrato. A falta de una de esas condiciones, entonces el contrato no es válido. Uno de los más importantes que establecen es que exista un consentimiento. Y si el consentimiento está viciado, entonces el contrato no es válido. ¿Cuáles son las causas que vician el consentimiento? Esa definición la encontramos en el artículo 1109 del Código Civil y establece 3 condiciones que pueden viciar el consentimiento: el dolo, la violencia o el error. Eso lo establece el artículo 1109, que cualquiera de esas condiciones que se den, entonces el contrato no va a ser válido. Si estamos en presencia y sabemos ya que existe un contrato, que ese contrato es válido, que no está viciado por ninguna de las condiciones, entonces ya estamos en presencia de una de las principales condiciones que se requieren para lo que es la responsabilidad civil contractual. La segunda condición es que exista un perjuicio, que exista un daño, y el daño puede ser moral o puede ser material. Moral es cuando la persona lo recibe, los daños morales son imperceptibles en principio, no se pueden ver. Una persona puede tener un daño, porque aquí interviene el aspecto psicológico de la persona, y ese daño lo evalúan principalmente los jueces, le dan un poder a los jueces de poder evaluar cuáles son los daños morales. Y los daños materiales, a su vez, se dividen en daños materiales físicos y daños materiales al patrimonio. Y los daños materiales al patrimonio van a ser lo que usted recibe de manera directa por el valor de la cosa, o la ganancia que usted ha podido dejar de recibir. Esa definición la encontramos en el artículo 1149 del Código Civil, que habla del lucro emergente y el lucro cesante. Esa es la representación de lo que es el lucro emergente y lo que es el lucro cesante, que usted lo puede establecer. El lucro emergente es el daño que usted recibió de manera directa. Por ejemplo, usted tenía un vehículo y ese vehículo fue destruido. Usted de manera, ese es el lucro emergente. Pero el lucro cesante es los beneficios que usted recibía por tener ese vehículo, porque usted era un taxista, usted era un visitador a médico, usted realizaba una actividad con ese vehículo que entonces ya usted no la va a poder recibir. Entonces el lucro emergente usted lo podrá evaluar del incumplimiento. ¿Me entiende? Ahí tenemos presente lo que es la segunda condición. La tercera condición, tenemos que hablar de lo que es que exista un incumplimiento del contrato. El Código Civil, en su artículo 1147, establece que cuando hay un incumplimiento se debe poner en mora a la persona para que eso pueda generar beneficio, a menos que el propio contrato no establezca la fecha del cumplimiento que se debe realizar. Pero en principio, usted debe poner en mora a la persona que se ha obligado con usted a poder cumplir para que se pueda dar ese cumplimiento.
es bueno establecer que el incumplimiento también, el propio Código Civil establece que si usted en ese cumplimiento de ese contrato, usted ha tarifado cuál es la indemnización, usted no podrá pedir más indemnización. El Código Civil establece en su artículo 1147 de que si usted pone una indemnización por el incumplimiento del contrato, usted no podrá pedir mayores indemnizaciones que la establecida en el propio código. Por esa razón, si usted pone la tarifa de cuál es la indemnización, no podrá poner mayores. Pues bien, nosotros hablándoles de la responsabilidad civil contractual y estableciendo que existen 4 condiciones: que exista un contrato, que exista un perjuicio, que exista un incumplimiento del contrato y que el perjuicio sea por el incumplimiento del contrato. Hemos analizado lo que es el contrato, lo que es el perjuicio, lo que es el incumplimiento y por último que el perjuicio sea producto del incumplimiento del contrato. La parte tendrá que probar de que el perjuicio que recibió fue porque la persona no cumplió con el contrato. Un ejemplo de esto es si usted realiza un acuerdo con una persona que lo debe de buscar a una hora determinada y usted iba a recibir un contrato, iba a recibir un beneficio y la persona no cumplió porque usted no pudo llegar a tiempo con la persona que realizó el contrato de transporte, esa persona tendrá que pagarle porque ha incumplido el contrato. Es importante también establecerle cuál es el plazo para nosotros poder demandar por la responsabilidad civil contractual. El artículo 2273 en su único párrafo de ese artículo establece que usted tiene un plazo de 2 años para poder demandar por responsabilidad civil contractual. Tiene 2 años. Ese límite se puso en la República Dominicana a partir del año 1941, cuando se modificó el Código Civil mediante la Ley 585, porque antes la prescripción era la más larga prescripción, la establecida en el artículo 2262, que establece que las acciones reales y personales que se pueden realizar tienen la más larga prescripción de 20 años, pero hoy día no es ese plazo. El plazo es de 2 años para poder demandar en responsabilidad. Conflictos económicos o de interés, mediación y conciliación y el arbitraje. En el Código de Trabajo establece desde los artículos 395 a 399. Voy a leer íntegramente dichos artículos para analizar. Artículo 1. De los conflictos económicos. Artículo 395. Conflicto económico es el que se suscita entre uno o más sindicatos de trabajadores y uno o más empleadores, uno o más sindicatos de empleadores, con el objeto de que se establezcan nuevas condiciones de trabajo o se modifiquen las vigentes. En el artículo 396, para ser parte de un conflicto económico se requieren las mismas condiciones que para celebrar un convenio colectivo de condiciones de trabajo. Artículo 397. Los conflictos económicos se resuelven por avenimiento directo o bien por conciliación administrativa o el arbitraje, según los procedimientos prescritos en el título 10 de séptimo de este código. Artículo 98. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 124, en las empresas en donde cita un convenio colectivo vigente, no se puede plantear un conflicto económico cuando éste tenga por objeto modificar durante la vigencia del convenio colectivo lo que en el mismo se hubiese pactado, salvo convención contraria. Artículo 399. Todo avenimiento, conciliación o laudo relativo a condiciones de trabajo debe indicar cuándo principia y cuándo termina su ejecución. El término que se fije no puede ser menor de 1 año ni mayor de 3. En caso de no haber acuerdo entre las partes envueltas en litigio, los tribunales de trabajo son los competentes para decidir y acabar con el conflicto. El arbitraje, aunque se especifica en los artículos antes mencionados, no se aplica entre los desacuerdos surgidos entre empleados y la empresa.
En el capítulo 3 del Código de Trabajo trata los asuntos de desahucio y despido desde los artículos 75. Un fragmento de dicho artículo dice: artículo 75. Desahucio es el acto por el cual una de las partes, mediante aviso previo a la otra, sin alegar causa, ejerce el derecho de poner término a un contrato por tiempo indefinido. En el artículo 76 al 82 se establecen los requisitos previstos para ejercer el derecho de desahucio. Aquí trata los plazos a otorgar al empleador antes del trabajador abandonar su puesto de trabajo. En el artículo 76, la parte que ejerce el derecho de desahucio debe dar aviso a la otra de acuerdo con las reglas siguientes. 1. Después de un trabajo continuo no menor de 3 meses ni mayor de 6, con un mínimo de 7 días de anticipación. 2. Después de un trabajo continuo que exceda de 6 meses y no sea mayor de un año, con un mínimo de 14 días de anticipación. 3. Después de un año de trabajo continuo, con un mínimo de 28 días de anticipación. Artículo 82. Se establece una asistencia económica de 5 días de salario ordinario después de un trabajo continuo no menor de 3 meses ni mayor de 6. De 10 días de salario ordinario después de un trabajo continuo no menor de 6 meses ni mayor de un año. Y de 15 días de trabajo ordinario por cada año de servicio prestado después de un año de trabajo continuo, cuando el contrato de trabajo termina. ¿Cómo protege el sindicato los derechos de los trabajadores? Los sindicatos representan a sus miembros en la defensa de los derechos individuales que le correspondan, sin perjuicio del derecho de los trabajadores para obrar, intervenir directamente, cesando entonces, a petición del trabajador, la intervención del sindicato. ¿Qué beneficio tiene un trabajador con foro sindical? Se denomina foro sindical a la garantía que goza algunos trabajadores de no ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otro establecimiento de la misma empresa o a un municipio distinto sin justa causa prevista calificada por el juez de trabajo. Hasta aquí mi parte. Le damos fin a la presentación del grupo 2. Gracias por escucharnos.